El suave sonido de un bandoneón llenaba el elegante ambiente del restaurante El Jardín de la Recoleta. A través de los grandes ventanales, una fina lluvia caía en líneas plateadas, reflejando las luces doradas de la calle y el brillo de los coches importados aparcados fuera. Dentro, la atmósfera era un retrato de discreta opulencia, copas de cristal, risas contenidas y el dulce aroma de vinos caros mezclado con el de roast beef. Sebastián Rivas, con un impecable traje azul marino, observaba la sala, con la misma mirada con la que veía el mundo, meticulosa, distante, casi clínica. En su mesa, 3 inversores extranjeros hablaban en inglés sobre rentabilidades y adquisiciones, mientras él fingía interés, haciendo girar distraídamente su copa entre los dedos. El reloj suizo relucía en su muñeca, símbolo de una época que ya no sentía que se desvaneciera. Lucía Morales se acercó a la mesa con una sonrisa contenida, sosteniendo la botella de vino con manos temblorosas. El cansancio se ocultaba tras su impecable cortesía, pero no pasó desapercibido para Sebastián. Uno de los inversores, ya ebrio, hizo un comentario grosero sobre su aspecto, provocando risas cómplices entre los demás. Lucía bajó la mirada, avergonzada, y murmuró una disculpa antes de alejarse apresuradamente. El silencio que flotaba en el aire se hizo pesado. Sebastián, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto a su habitual indiferencia. Una punzada de inquietud, quizá incluso una vergüenza ajena. El lejano sonido de la lluvia pareció resonar en su interior, como si el mundo por un instante lo hubiera confrontado con su propia frialdad. Minutos después, Sebastián se levantó con la excusa de contestar una llamada, pero su mirada estaba en otra parte, el estrecho pasillo que conducía a la parte trasera del restaurante. Allí la luz era más tenue, los sonidos de las conversaciones elegantes se desvanecieron y el aroma de perfumes caros dio paso al de café frío y desinfectante. Fue en medio de este contraste que la vio. Lucía, apoyada contra la pared, con el rostro entre las manos, temblando en silencio. Había algo dolorosamente humano en aquella escena. La fragilidad expuesta, las lágrimas contenidas de alguien que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Sebastián vaciló, como si cruzar aquel pasillo significara cruzar una frontera invisible entre dos mundos. Por primera vez en años, no supo qué decir, ni qué hacer con su propia culpa. Lucía levantó la vista rápidamente al notar su presencia. Tenía los ojos rojos y una notificación aún brillaba en la pantalla del celular que sostenía. Su hermano ha sido dado de alta por falta de pago. Intentó ocultar el teléfono, pero su expresión lo decía todo. Sebastián se acercó lentamente, sintiendo el peso de esa frase entre ellos. ¿Qué pasó?, preguntó con la voz más suave de lo que él mismo esperaba. Lucía respiró hondo, esforzándose por mantener la compostura, pero las palabras le salieron entrecortadas. Lo sacaron del hospital. No pude pagar la última cuota, y ahora no sé qué hacer. El golpe fue como un puñetazo invisible. El hospital en cuestión pertenecía a la red de fundaciones de Sebastián. El corazón de Sebastián latía con fuerza, a un ritmo extraño e incómodo. Conocía ese hospital, los informes de beneficios, los recortes de gastos, los objetivos trimestrales. Recordaba perfectamente haber aprobado una política de recuperación financiera que limitaba los servicios gratuitos. Ahora veía la consecuencia humana de esa decisión reflejada en las lágrimas de una joven exhausta. Lucía apretaba su teléfono móvil contra su pecho, como si se aferrara a lo último que le quedaba. Mi hermano tiene 8 años, tiene asma, y estaba mejorando, murmuró, casi sin voz. Sebastián tragó saliva con dificultad. Todo en su interior le impulsaba a mantener la calma, pero algo empezaba a ceder. El empresario que lo calculaba todo con precisión se encontraba ahora ante una ecuación imposible: beneficio o humanidad. Desde el salón principal, el sonido del tango resonó de nuevo, apagado, lejano, como de otro mundo. Sebastián miró a su alrededor. Ya nadie más podía verlos. Aquel pasillo parecía suspendido en el tiempo. «Dime, ¿en qué hospital está tu hermano?», preguntó con la mirada fija en la de ella. Lucía vaciló, recelosa, pero respondió en voz baja: «En la Fundación Rivas».
El nombre resonó con fuerza entre ellos. Sintió un nudo en el estómago. El apellido que simbolizaba poder ahora sonaba a acusación. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Sebastián respiró hondo, sintiendo cómo su delicado perfume se mezclaba con el olor a humedad de las paredes, y en ese instante tomó una decisión sin comprender por qué. Iría al hospital. Lucía parpadeó confundida. ¿Vas a venir conmigo?, preguntó con una incredulidad que sonaba más a miedo a la decepción. Sebastián asintió. Se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Aquel simple gesto la desconcertó más que cualquier promesa. La calidez de la tela contrastaba con el frío penetrante del pasillo, pero también con los años de distancia emocional que él mismo había construido alrededor de su corazón. «No debería molestarme, señor Rivas», susurró, intentando recobrar la compostura. «No es ninguna molestia», respondió él, y por primera vez en mucho tiempo dijo algo que no había ensayado. La mirada de Lucía se sostuvo con la suya un segundo más, y en ese breve encuentro de mundos opuestos, algo se quebró en su interior. De vuelta en la sala, los inversores lo esperaban impacientes, con las copas medio llenas y sonrisas fingidas. Sebastián se acercó a la mesa, tomó su celular y su maletín sin decir palabra. «¿Todo bien, Sebastián?», preguntó uno de ellos. Él simplemente respondió. La cena terminó y se marchó, dejando atrás la atmósfera estéril y el sonido melancólico del bandoneón. La lluvia arreció al cruzar el umbral, y Lucía lo siguió, acurrucada bajo su abrigo. El auto negro los esperaba con el motor en marcha. Al entrar, Sebastián miró su reflejo en la ventana. Una joven con ojos cansados, pero aún llena de esperanza. En aquella fría noche porteña, el hombre que lo poseía todo estaba a punto de descubrir lo que realmente significa perder. El coche se deslizaba por las calles mojadas de Recoleta, cruzando avenidas donde el lujo y la miseria coexistían bajo el mismo manto de lluvia. Dentro del vehículo, el silencio entre ellos era denso, pero cargado de algo nuevo. Una tensión que no provenía de la culpa, sino de una conciencia despierta. Lucía miró por la ventana, secándose las lágrimas discretamente. Sebastián, con las manos firmes en el volante, intentaba comprender la extraña inquietud que lo abrumaba. Cada semáforo se reflejaba en su rostro, como destellos de un pasado que siempre había evitado mirar. Al detenerse frente al hospital, respiró hondo, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que ningún dinero podría reparar. Desde ese momento, la historia de 1900 Sebastián Rivas dejó de ser una historia de poder para convertirse en una historia de redención. ¿De dónde proviene esta historia? No te pierdas los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos capítulos llenos de emoción y segundas oportunidades. El Hospital Fundación Rivas se alzaba imponente en el centro de Buenos Aires, con su moderna fachada de cristal y acero reflejando las luces de la ciudad. Sebastián aparcó el coche frente a la entrada principal, y el contraste entre el brillo del edificio y la frágil figura de Lucía, encogida bajo su abrigo, fue doloroso. Al entrar, el silencio de los pasillos lo sorprendió. Era el mismo tipo de silencio que dominaba su vida, aséptico, funcional, sin alma. La recepcionista, al reconocerlo, se irguió de inmediato. «Señor Rivas, buenas noches». Él solo respondió con una breve mirada. Lucía, incómoda, apretó el bolso contra su cuerpo. «Vengo por una paciente a la que dieron de alta por falta de pago», dijo Sebastián, y la mujer se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que el magnate usaba ese tono, el tono de quien no pide, sino que exige humanidad. Los condujeron a una habitación contigua. Dentro, un joven médico, visiblemente tenso, explicó que habían llevado al niño a una habitación improvisada porque Lucía insistía en no irse sin ayuda. Sebastián escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. El profesional, sin darse cuenta de quién era en realidad, añadió: «Lo siento, pero las nuevas políticas nos obligan a priorizar los casos cubiertos por el seguro. La fundación ya no cubre los tratamientos prolongados». Esas palabras le dolieron más que cualquier acusación. Las conocía. Él mismo había firmado ese documento meses atrás. Cuando el médico se marchó,
Sebastián miró a Lucía y le dijo en voz baja, casi en un susurro: «Todo esto es culpa mía». Ella frunció el ceño, confundida. Por primera vez, el hombre más frío de Buenos Aires confesó algo que nunca había admitido: su propia responsabilidad por el sufrimiento ajeno. Caminaron por el pasillo hasta una pequeña habitación al fondo, donde el niño yacía en una camilla cubierto con una sábana fina. El aire era frío y el ruido de las máquinas solo se veía interrumpido por toses esporádicas. Sebastián se detuvo en la puerta, observando la escena en silencio. Lucía se arrodilló junto a su hermano y le tomó la mano con ternura. «Mateo, mi amor, estoy aquí», murmuró con la voz quebrada por la emoción. El niño abrió lentamente los ojos y sonrió débilmente. «¿Te despidieron del trabajo?», preguntó con la inocencia conmovedora de un niño que aún no comprende la crueldad del mundo. Sebastián apartó la mirada, incapaz de soportar la pureza de ese momento. Lo desarmó. Él, que siempre había creído que la vida se reducía a números y contratos, sintió el peso invisible de las decisiones que tomaba tras un escritorio de mármol. Lucía acarició el cabello de su hermano mientras le explicaba en voz baja que todo saldría bien. «Este señor nos va a ayudar», dijo sin mirar a Sebastián. Había una mezcla de fe y desconfianza en sus palabras, como la de alguien que había sufrido demasiado para creer en promesas. Sebastián se acercó despacio, se quitó la chaqueta y se la puso al niño, intentando protegerlo del frío. «Yo me encargaré de todo», afirmó con firmeza, pero su tono era distinto, no autoritario, sino vulnerable. Lucía alzó la vista y por un instante vio en su rostro algo que nunca antes había visto: remordimiento. Aquel hombre, acostumbrado a ser servido, ahora se inclinaba ante el dolor ajeno, y sin darse cuenta, allí comenzó el primer acto de redención. Sebastián dedicó las siguientes horas a ocuparse personalmente de los trámites. Llamó al administrador del hospital y exigió el ingreso inmediato del niño, con todos los gastos cubiertos. Su voz era firme, pero había en ella una emoción que sorprendió incluso al personal. «No quiero excusas, quiero soluciones», dijo antes de colgar. Lucía lo observaba desde la distancia, dividida entre la gratitud y la incredulidad. Jamás imaginó que el hombre más poderoso de Buenos Aires, el dueño de ese mismo hospital, pudiera estar allí, a medianoche, junto a una camarera y su hermano enfermo. Cuando la enfermera trajo mantas y medicamentos, Lucía le dio las gracias en voz baja, aún sin comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sebastián solo respondió con un leve asentimiento, con la mirada fija en Mateo, que respiraba con dificultad pero finalmente tranquilo. Más tarde, fuera de la habitación, Lucía se apoyó contra la pared y dejó caer su cuerpo al suelo, exhausta. Sebastián, a su lado, le ofreció un café de máquina, el más amargo que jamás había probado, pero el único que tenían. «No tenía motivos para hacer todo esto», dijo sin mirarlo. Él tardó unos segundos en responder. «Yo tampoco tenía motivos para mirar hacia otro lado», replicó con un tono sereno, casi melancólico. El silencio que siguió fue revelador. Eran dos mundos tan distantes, unidos por un instante de verdad. Afuera, la lluvia seguía cayendo, inundando la ciudad y tal vez, en parte, la culpa que él cargaba. A la mañana siguiente, Sebastián no regresó a casa. Durmió en la silla junto a la cama de Mateo, aún con el mismo traje de la noche anterior. Al despertar, el sol ya se filtraba por las persianas, iluminando el rostro del muchacho, que ahora respiraba mejor. Lucía lo observaba en silencio, sorprendida por la escena. El empresario, temido por todos en los titulares, el tiburón del ladrillo, como lo llamaban, dormía ahora recostado, con la chaqueta de almohada. Al abrir los ojos, por un instante pareció desorientado, hasta que la suave voz de Lucía rompió el silencio. «Gracias por quedarte». Sebastián parpadeó sin saber qué decir. La palabra gracias le sonaba extraña, un simple sonido, pero con un peso que no sabía cómo soportar. Mientras el niño dormía, Lucía contó su historia. Habló del humilde barrio de Almagro, del Hino 900, padre que abandonó a la familia, de la madre que murió joven y de la promesa que le había hecho a su hermano de cuidarlo, trabajar de noche, estudiar enfermería y aún así sonreír. Todo eso formaba parte de una rutina imposible.
A veces creo que la vida se ha olvidado de nosotros, dijo mirando al suelo. Sebastián escuchó en silencio, y algo en su interior se removió. No era lástima, sino identificación. Recordó cuando, de niño, vio cómo humillaban a su padre unos inversores a los que más tarde superaría. Se prometió a sí mismo que jamás volvería a ser débil. Pero en ese momento, frente a Lucía, comprendió el precio de esa promesa. Había matado al niño que una vez creyó en la gente. Durante los días siguientes, Sebastián regresó al hospital a diario. La prensa aún no lo sabía, e insistió en permanecer en el anonimato. Pasaba horas sentado junto a Mateo, escuchando al niño hablar de fútbol, superhéroes y su sueño de tener una bicicleta roja. Lucía reía con las conversaciones, y cada una de sus sonrisas lo desarmaba un poco más. Era diferente a todo lo que conocía. No había motivos ocultos, apariencias ni segundas intenciones. Solo había humanidad, algo que Sebastián se dio cuenta de que había olvidado hacía mucho tiempo. Por la noche, al regresar al apartamento vacío, los pasillos de mármol y las paredes blancas parecían reflejar el vacío que siempre había intentado llenar con obras de arte y vinos selectos. Por primera vez, el silencio le dolió. En la habitación del hospital, las visitas de Sebastián se volvieron rutinarias. Traía libros, fruta y juguetes, intentando sentirse útil. Lucía, aún cautelosa, empezó a permitir pequeñas conversaciones que iban más allá de lo necesario. ¿Siempre fue así de serio?, preguntó un día, riendo levemente. Él arqueó una ceja. «¿Así cómo?» «Como si llevara el mundo sobre los hombros», respondió ella. Sebastián esbozó una breve sonrisa, la primera genuina en años. «Tal vez porque lo hice», dijo, sin ironía. Lucía lo miró un instante, más de lo debido. En esa mirada había algo que escapaba a la razón. Un vínculo invisible comenzaba a formarse, no por lujo ni lástima, sino por la simple verdad de dos corazones cansados que por fin se reconocían. Una tarde, Sebastián recibió una llamada urgente de su asistente. Los accionistas estaban furiosos por su ausencia y exigían explicaciones. «La prensa empieza a hacer preguntas, señor», advirtió la voz al otro lado de la línea. Suspiró, mirando por la ventana de la habitación donde dormía Mateo. Por primera vez, esas preocupaciones corporativas parecían insignificantes. «Díganles que volveré cuando tenga algo más importante que hacer», respondió, y colgó. Lucía lo observó, sorprendida por su calma. «¿No tienes miedo de perder tu trabajo?», preguntó. Sebastián rió brevemente. «Lucía, cuando tienes demasiado, no tienes miedo de perderlo. Tienes miedo de no sentir nada». Ella guardó silencio, sin saber qué decir, y en ese silencio él se dio cuenta de que no necesitaba decir nada más. Pero el mundo fuera del hospital no tardó en reaccionar. A la mañana siguiente, un titular mostraba el rostro de Sebastián, el magnate desaparecido, rumores de romance con una camarera. Las fotos lo mostraban entrando y saliendo del hospital con Lucía. Al llegar la encontró sentada en la recepción, con la mirada perdida. «No quería esto», dijo, sosteniendo el periódico con manos temblorosas. «Ahora todos piensan que...» «No importa lo que piensen», la interrumpió él acercándose. «Lo que importa es la verdad», pero su vergüenza y su miedo eran mayores. «No lo entiende, señor Rivas. No puedo formar parte de su mundo». Y se marchó apresuradamente, dejándolo solo, con el eco de su propia culpa carcomiéndole el pecho. Sebastián pasó el resto del día sin poder trabajar. Las reuniones se pospusieron. Las llamadas telefónicas fueron ignoradas. Caminaba por la oficina como un extraño en su propio imperio. Las paredes de cristal reflejaban a un hombre que ya no reconocía. Volvió a tomar el periódico, miró la foto suya junto a Lucía y se dio cuenta de algo absurdo. Por primera vez, no odiaba lo que veía. Había verdad en esa imagen y una humanidad que ninguna campaña publicitaria de su empresa había logrado capturar. Se sentó en su escritorio, abrió el cajón y encontró el contrato de ampliación del hospital. Leyó las frías cláusulas, los objetivos, las proyecciones, y se preguntó cuántas personas como Lucía se habían quedado atrás. Por primera vez en años, cuestionó su propio legado. Esa noche, fue al pequeño apartamento de Lucía en Almagro.
El edificio era sencillo, con las paredes desconchadas y un olor a sopa y ropa tendida en el pasillo. Ella abrió la puerta sorprendida, cansada pero firme. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aún desconfiada. Sebastián mantuvo la mirada serena. «Vine a pedirte que no abandones el hospital. Mateo te necesita, y yo también necesito entender». Lucía se cruzó de brazos, vacilante. «No quiero ser tu problema, señor Rivas». Él sonrió, levemente. «Entonces conviérteme en tu problema, aunque solo sea por un tiempo». Ella lo miró en silencio, y algo en su interior comenzó a ceder. Por primera vez, no lo vio como un hombre de negocios, sino como un hombre que intentaba aprender a sentir. Los días siguientes trajeron una rutina inesperada. Sebastián comenzó a visitar a Lucía y Mateo cada tarde, llevándoles comida, libros y medicinas. Ya no había reporteros, y parecía aliviado por el olvido de los medios. En el hospital, ayudaba discretamente, hablaba con los pacientes, escuchaba las historias de padres y madres desesperados. Cada rostro le mostraba una parte de la ciudad que siempre había ignorado, el verdadero Buenos Aires, hecho de dolor y dignidad. Lucía lo observaba, tratando de comprender qué lo motivaba. «No parece el mismo hombre de las revistas», comentó una vez, mientras repartían juguetes donados. Sebastián respondió sin mirarla. «Quizás porque ese hombre nunca existió». Ella sonrió, y en ese momento, el abismo entre ellos pareció un poco más pequeño, pero el destino, implacable como siempre, pronto le puso nuevos obstáculos. Llegó una carta oficial a la sede de la empresa. Los accionistas exigían una junta extraordinaria. Querían explicaciones sobre sus acciones públicas temerarias y el impacto negativo en la imagen del grupo. Sebastián sabía lo que eso significaba. Estaban a punto de despedirlo. Esa noche fue al hospital por última vez antes de la junta. Encontró a Lucía leyendo junto a Pinticintu. Mateo en la habitación iluminada por una luz tenue. «Puedo cambiarlo todo mañana», dijo con tono resignado. Lucía cerró el libro y preguntó sin comprender. «¿Cómo cambio?». Él simplemente respondió: «Voy a decir la verdad». Ella lo miró asustada. «¿Qué verdad?». «La verdad de que todo lo que he construido no vale nada si no puedo salvar ni una sola vida». A la mañana siguiente, el salón principal de la sede de Rivas Holdings estaba abarrotado. Hombres de traje oscuro, corbatas impecables y miradas calculadoras aguardaban el inicio de la reunión. Sebastián entró con la serenidad de quien ya había tomado una decisión irreversible. Colocó una carpeta llena de informes sobre la mesa y dijo simplemente: «Quiero mostrarles algo que olvidamos». Comenzaron a proyectarse las imágenes, no gráficos ni beneficios, sino fotos del hospital, niños enfermos, madres durmiendo en sillas, enfermeras exhaustas. El silencio llenó la sala. «Este es el verdadero coste de nuestros beneficios», dijo con voz firme pero cargada de emoción. Uno de los accionistas lo interrumpió. «Esto es un negocio, Sebastián, no una iglesia». Respiró hondo. «Entonces prefiero aferrarme a la fe que a tu negocio». Y se levantó, abandonando la sala conmocionado. Horas después, volvió al hospital. Lucía lo esperaba en la puerta, angustiada. «¿Qué hiciste?», preguntó casi en un susurro. «Lo que tenía que hacer», respondió con una mirada cansada pero serena. «Me quedé sin compañía, pero gané algo que no sabía que existía». Lucía bajó la mirada conmovida. «No entiendo por qué haces todo esto». Sebastián dio un paso al frente, acercándose a ella. «Porque me recordaste que todavía tengo corazón». Ella respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Él sonrió, y en ese simple gesto, la distancia entre el magnate y la camarera desapareció por completo. Solo quedaron dos seres humanos intentando reconstruir sus vidas. En los días siguientes, los rumores sobre la renuncia de Sebastián se extendieron por toda la ciudad. Algunos lo tachaban de loco, otros de visionario. Pero nada de eso le importaba. Pasaba las mañanas ayudando en los pasillos del hospital y las noches hablando con Lucía sobre ideas para un nuevo proyecto social. «Podríamos crear algo para los niños que no tienen a quién acudir», sugirió ella una vez, con un destello de esperanza en los ojos. Sebastián escuchó atentamente. «No solo podríamos, lo haremos»,
respondió, ya planeando mentalmente y haciendo contactos. Por primera vez, su ambición tenía un propósito noble. Lucía sonrió, y en esa sonrisa nació un propósito compartido, un vínculo que ningún titular podría empañar. Una semana después, Mateo recibió el alta. Caminaba despacio, de la mano de su hermana y con la chaqueta de Sebastián sobre los hombros. Antes de irse, lo miró y le preguntó, ¿vas a venir a vernos? Sebastián se arrodilló y respondió, vendré todos los días, si me dejan. Lucía observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. En el fondo, sabía que aquel hombre había cambiado para siempre y que ella había cambiado con él. Al salir del hospital, el frío viento de Buenos Aires soplaba con fuerza, pero por primera vez, Sebastián sintió calor. No era el calor del lujo, ni el calor del poder, era el calor sencillo y profundo de haber encontrado un sentido a la vida. La rueda de prensa estaba programada para la mañana siguiente. El salón de baile del Hotel Alvear en Recoleta estaba abarrotado. Cámaras, reporteros y curiosos esperaban ansiosos para escuchar lo que el magnate caído tenía que decir. Sebastián subió al escenario con un traje sencillo, sin corbata, con la mirada serena pero firme. Detrás de él, una pancarta con el antiguo logotipo de Rivas Holdings aún colgaba de la pared, símbolo de un pasado que estaba a punto de dejar atrás. Cuando comenzaron los flashes, respiró hondo y tomó el micrófono. Durante años construí edificios que tocaban el cielo, comenzó, pero olvidé mirar hacia abajo, donde la gente sigue luchando por sobrevivir. Un murmullo recorrió la sala. Hizo una pausa y continuó con la voz quebrada por la emoción. Hoy vengo a decir que me equivoqué. Lucía observaba, oculta entre el público, con el corazón acelerado. No quería estar allí, pero sentía que debía escuchar. Sebastián continuó con una calma nacida de la convicción. He decidido crear una nueva fundación, libre, abierta, humanitaria. Se llamará Casa Lucía. El auditorio entero se estremeció. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas, simultáneamente, cegados por los flashes, pero él mantuvo la mirada fija. Esta fundación llevará el nombre de la persona que me enseñó que la compasión vale más que cualquier fortuna. Al fondo de la sala, Lucía se tapó la boca con las manos, conmocionada. Su nombre resonó por los altavoces y por un instante, el mundo entero pareció enmudecer. Lucía intentó marcharse discretamente, pero las cámaras ya la habían localizado. Los periodistas se acercaron, llamándola por su nombre y haciéndole preguntas indiscretas. Retrocedió asustada, y antes de que pudiera reaccionar, Sebastián bajó del escenario y se acercó a ella. El público se apartó y el ruido cesó por un instante. Lucía, dijo con voz suave, pero firme. No quiero que pienses que esto es un gesto impulsivo, no es caridad, es justicia. Ella negó con la cabeza, se conmovió y dejó escapar lágrimas. No tenía por qué hacerlo por mí, respondió con dificultad. Sebastián dio un paso más, hasta que quedaron frente a frente, rodeados de cámaras pero ajenos al mundo. No lo hice por ti, dijo haciendo una pausa. Lo hice gracias a ti. Toda la sala contuvo la respiración. Lucía se secó las lágrimas e intentó hablar, pero la voz le falló. Sebastián continuó. Durante años confundí poder con valentía. Hoy sé que la verdadera valentía reside en mirar a alguien y comprender su dolor. Luego se dirigió a las cámaras. Si mi nombre alguna vez significó algo, quiero que ahora signifique esperanza. Los flashes volvieron a encenderse. Lucía lo observó con el corazón apesadumbrado. Aquel hombre que una vez simbolizó todo lo que temía, se estaba convirtiendo ahora en la prueba viviente de que incluso los corazones más duros pueden renacer. Lucía, aún temblando, subió al escenario. Las luces y los flashes la cegaron, pero solo vio a Sebastián. No puedo aceptar algo tan grande en mi nombre, dijo, con la voz casi perdida en el micrófono. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Él se giró hacia ella con una sonrisa que mezclaba ternura y gratitud. Entonces el mundo necesita más gente como cualquiera, respondió, provocando una leve risa emotiva entre los presentes. Lucía bajó la mirada, sin saber cómo reaccionar. No sé nada de fundaciones ni de discursos, continuó, pero sí sé lo que es tener miedo y seguir creyendo.
Esas sencillas palabras resonaron en la sala como una plegaria silenciosa. Sebastián las escuchó como quien recibe el perdón. De repente, uno de los reporteros gritó: ¿Y qué pasará con su empresa, señor Rivas? ¿Está dispuesto a perderlo todo por una empleada doméstica? El murmullo comenzó de nuevo, agresivo e invasivo. Sebastián alzó la vista y respondió sin dudar: por alguien que me devolvió la vida, lo perdería todo sin dudarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Lucía se llevó la mano a la boca, demasiado emocionada para contener las lágrimas. Él entonces dio un paso hacia ella y terminó con voz firme y sincera: por usted, recordé lo que es ser humano. Las palabras resonaron como un juramento. En ese momento, toda la sala se puso de pie, aplaudiendo, no al empresario, sino al hombre que había aprendido el valor de la empatía. Lucía lloró abiertamente, sin importarle ya las cámaras ni los flashes. Sebastián, aún de pie frente a ella, pareció aliviado, como si por fin se hubiera liberado del peso que había cargado durante años. Le extendió la mano y ella la tomó con firmeza. «No tienes que hacerlo solo», susurró. «Nunca más», respondió él. El público los observaba, pero durante unos segundos no había ni público ni prensa. Solo dos almas encontrándose en medio del caos. Sebastián respiró hondo, y la sonrisa de Lucía fue el primer rayo de luz entre la multitud. Los aplausos volvieron a sonar, ahora más fuertes, más sinceros. Algunos periodistas bajaron sus cámaras, conmovidos por el momento que presenciaban. Afuera, la lluvia volvió a caer, como si Buenos Aires llorara con ellos. Sebastián y Lucía salieron del salón tomados de la mano, rodeados de reporteros que ahora gritaban preguntas en otro tono. ¿Cómo se financiará la fundación? ¿Qué siente en este momento, señor Rivas? Él simplemente respondió: siento que, por primera vez, estoy vivo. Lucía sonrió y juntos caminaron hacia el auto negro que los esperaba. Antes de subir, él miró al cielo y murmuró algo que solo ella escuchó: tal vez la lluvia también limpia el alma. Ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro, y el silencio entre ellos ya lo decía todo, todo lo que el amor no necesitaba explicar. Mientras el coche se alejaba del hotel, Lucía observaba las calles mojadas de Buenos Aires pasar como recuerdos: el restaurante, el hospital, las noches de incertidumbre. Todo parecía lejano y a la vez parte del mismo destino. «Nunca pensé que mi vida cambiaría así», murmuró. Sebastián mantuvo la vista fija en la carretera. «Yo tampoco, pero a veces el amor llega cuando uno deja de esconderse». Ella sonrió levemente, y por primera vez, el silencio entre ellos fue ligero, casi sereno. El sonido de la lluvia en la ventanilla se mezclaba con su respiración tranquila, y lo que antes había sido un abismo, ahora era un puente. Sebastián le tendió la mano, y Lucía la tomó sin dudarlo. Fue ese simple gesto el que confirmó todo aquello que las palabras ya no podían expresar. Horas después, al llegar al hospital, encontraron a Mateo despierto, viendo la televisión. Al verlos entrar, el niño sonrió con la inocencia de quien no entiende los titulares, pero reconoce el cariño. «¿Volviste, Sebas?», preguntó. Sebastián rió, sentándose junto a la cama. «No me fui nunca, campeón». Lucía los miró y sintió que el pecho se le llenaba de algo que no era solo gratitud, sino esperanza. Aquella habitación, antes símbolo de dolor, ahora parecía llena de vida. Sebastián miró al niño y le prometió: «Esta fundación empezará contigo». Mateo rió, y en ese instante, Buenos Aires pareció menos fría, menos distante, más humana. Esa noche, la ciudad parecía respirar en paz. El anuncio de la fundación ya se difundía por las redes sociales, y las imágenes del abrazo entre Sebastián y Lucía circulaban en los noticieros nacionales. Pero dentro del hospital, el ambiente era distinto, silencioso, íntimo, genuino. Lucía se acercó a la ventana y miró al hombre sentado junto a su hermano. «¿De verdad vas a dedicarte a esto?», preguntó, temiendo aún que todo fuera un impulso. Sebastián sonrió. «No voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a ti». Ella se acercó más, tocándole suavemente la mano. «Entonces te van a cambiar la vida», murmuró. Él respondió sin dudar: «Ya lo hicieron».
La lágrima que rodó por la mejilla de Lucía fue el sello invisible de una promesa que no necesitaba contrato, solo fe. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Afuera, el letrero recién instalado brillaba bajo la lluvia. Casa Lucía, Fundación Infantil Gratuita. Sebastián observaba en silencio, sintiendo que por primera vez, algo que llevaba su nombre nacía del amor y no de la ambición. Lucía le puso la mano en el hombro y juntos contemplaron las luces reflejadas en la acera mojada. Ninguno dijo nada, pero ambos lo sabían. Aquel momento era el punto culminante no solo de su historia, sino de sus propias almas. Dos mundos distintos habían colisionado y de ese impacto había surgido una humanidad que el dinero jamás podría comprar. Meses después, Casa Lucía era ya una realidad palpable en el corazón de Buenos Aires. Las paredes coloridas, los murales pintados por voluntarios y las risas de los niños llenaban el espacio que una vez había sido solo una idea. Sebastián recorría los pasillos, vestido con ropa sencilla, sin guardaespaldas ni secretarias. Saludaba a los médicos, conversaba con los padres y ayudaba a servir la comida. Ya no era el empresario de trajes italianos. Era simplemente un hombre común, por fin en paz. Lucía, ahora enfermera titulada, coordinaba la sala de pediatría. Observaba a Sebastián desde lejos, orgullosa de la transformación que había presenciado. Él la miró y sonrió, y en esa mirada se reflejaba toda su historia, el reconocimiento de que se habían salvado mutuamente. Mateo corría por el patio, con el pelo revuelto y una sonrisa contagiosa. Sostenía un colorido dibujo, una casa grande, llena de ventanas, con 3 figuras en el centro. «Mira, Sebastián», dijo mostrándole el papel, «esa es nuestra casa». Sebastián se arrodilló y sostuvo el dibujo con cuidado. «Sí, campeón, es nuestra casa». Lucía se acercó riendo. «Creo que ya te ha adoptado», bromeó. Sebastián miró al niño, luego a ella, y respondió con ternura. «Yo también lo creo». Y en ese instante, sin necesidad de grandes declaraciones, los 3 se convirtieron en algo más que una familia improbable. Se convirtieron en el símbolo viviente de que el amor es la única inversión que nunca falla. Con el tiempo, Casa Lucía se convirtió en un refugio para cientos de niños. Médicos y voluntarios de toda la ciudad se unieron a la causa, inspirados por el gesto de Sebastián. La prensa, antes obsesionada con escándalos y fortunas, ahora hablaba de esperanza. El empresario que cambió números por corazones. Rezaba un titular, pero rara vez concedía entrevistas. Prefería el anonimato, estar en el patio, escuchando las risas de los niños o ayudando a llevar cajas de medicinas. Lucía lo observaba y vio algo nuevo en él, una serenidad nacida no de la ausencia de problemas, sino de la presencia de un propósito. El hombre que una vez controló imperios, ahora se dejaba guiar por lo que de verdad importaba, el bien que podía hacer. Una tarde, tras una larga jornada laboral, Sebastián y Lucía estaban solos en el jardín. El sol se ponía tras los edificios de Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos dorados. Él, exhausto, estaba sentado en un banco cuando ella se acercó con 2 tazas de té. «¿Te arrepientes de todo lo que dejaste atrás?», preguntó con curiosidad. Sebastián sonrió mirando al horizonte. «No perdí nada, solo cambié de tesoros». Lucía lo observó en silencio y luego se inclinó para apoyar la cabeza en su hombro. Permanecieron así durante largos minutos, escuchando los sonidos lejanos de la ciudad y el silencio más profundo, ese que nace cuando el corazón por fin encuentra su lugar. Unas semanas después, Sebastián recibió una visita inesperada. Antiguos socios, ahora curiosos por el éxito de la fundación, vinieron a ofrecerle financiación, publicidad e incluso oportunidades de expansión internacional. Él escuchó con calma, pero al final simplemente dijo: «No necesito inversores, necesito creyentes». Los hombres intercambiaron miradas, sin comprender. Lucía, que había estado observando desde lejos, sonrió discretamente. Sabía que este era el nuevo Sebastián, inmune a las tentaciones que una vez lo habían definido. Después de que se marcharon, ella se acercó. «Nunca pensé que diría esto,
Pero me alegro de que te perdieras aquella noche en el restaurante, bromeó. Él rió, con un brillo sutil en los ojos. No me perdí, Lucía, te encontré. Esa noche, un evento especial reunió a todo el personal y las familias atendidas por Casa Lucía. El patio estaba decorado con luces sencillas, mesas de madera y flores recogidas por los propios niños. Sebastián subió al pequeño escenario improvisado y habló sin micrófono, solo con el corazón. Esta casa no es mía, es de ustedes. Cada sonrisa, cada lágrima, cada esperanza que renace aquí es de todos. Lucía lo miró, conmovida. Cuando bajó, la gente empezó a aplaudir y Mateo corrió hacia él gritando: «Sebas, ven a bailar». Miró a Lucía y le tendió la mano. Ella rió y aceptó. Bajo el cielo estrellado, bailaron despacio, sin lujos, sin público, solo con el sonido de la vida palpitando a su alrededor. Mientras bailaban, Lucía apoyó la cabeza en el pecho de Sebastián, sintiendo el ritmo tranquilo de su corazón. «Nunca pensé que el amor pudiera nacer del dolor», murmuró. Él le acarició suavemente el cabello. «A veces el dolor es solo el lugar donde el amor aprende a respirar», respondió. La frase quedó suspendida en el aire, ligera, verdadera. A su alrededor, los niños corrían riendo, con globos de colores que brillaban bajo las luces. Era una noche cualquiera, pero cargada de un significado extraordinario. Cada risa, cada mirada cruzada era prueba silenciosa de que el amor no necesitaba grandeza, solo presencia. Sebastián miró a Lucía y, sin decir nada más, supo que todo lo que había perdido había valido la pena. Más tarde, cuando el patio quedó vacío, se sentaron uno al lado del otro, contemplando el letrero luminoso de la fundación. Lucía entrelazó sus dedos con los de él y le dijo: «Gracias por no rendirte». Él sonrió y respondió: «Gracias por enseñarme a vivir». Soplaba el viento frío, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el eco lejano de un bandoneón que sonaba en algún lugar de la ciudad. El mismo sonido que una vez marcó el comienzo de todo. Pero ahora no había soledad ni culpa. Había amor, redención y un futuro compartido. Y mientras las luces se apagaban lentamente, Buenos Aires parecía, por fin, en paz. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Casa Lucía con una suave luz dorada que se filtraba por las ventanas e iluminaba las paredes cubiertas de dibujos infantiles. Sebastián observaba a Mateo jugando con otros niños en el jardín, mientras Lucía repartía café a los voluntarios. La escena era sencilla, pero perfecta, un retrato de un nuevo comienzo. Él se acercó a ella, le tocó el hombro y le dijo: «Esto es lo que siempre busqué y no lo sabía». Lucía sonrió y le tomó la mano. «Entonces no lo pierdas nunca». Él respondió: «No pienso hacerlo». Y en ese instante quedó claro que sus vidas habían encontrado sentido no en la riqueza, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Casa Lucía no era solo una fundación, era un hogar donde el amor demostraba cada día ser más poderoso que cualquier fortuna. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer historias tristes sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso. Si tú también crees en la bondad humana,